Y como les habíamos comentado a principio del programa, pues noviembre va a ser el escenario donde Cali va a vivir el teatro de la forma más intensa, porque se llega el primer Festival Internacional de Teatro de Cali, Memoria y Realidad. Esto va a ser del 1 al 7 de noviembre en la ciudad de Cali, donde además de encontrarse con todos esos grupos nacionales e internacionales, pues se le va a rendir un homenaje a uno de los grandes maestros que ha tenido este país, que justamente vivió toda su experiencia teatral y de gestión cultural en la ciudad de Cali, pues el maestro Enrique Buenaventura. Un festival que bueno, llega a su primera versión, pero con unos antecedentes grandes que se vienen desarrollando desde hace varios años. Está con nosotros aquí en la mesa de trabajo de la 90.4 FM Estéreo, Fernando Vidal Medina. Él es el director de este Festival Internacional de Teatro en Cali, al que le quiero dar la bienvenida. Fernando, buenas noches y bienvenido a Amantes del Círculo Polar. Hola, muy buenas noches y feliz de estar en este programa cultural. Es el programa cultural de la ciudad de Bogotá y por supuesto nosotros nos conectamos también con la ciudad de Cali. Fernando, yo creo que hablemos un poco de esos antecedentes. ¿Qué ha ocurrido antes para que lleguemos ya a consolidar un festival de estas magnitudes como la que vamos a tener la oportunidad de vivir este año? Claro, recordemos que Cali tuvo su escuela de teatro para formar actores profesionales en el año 55. Y lo que logró que se formara la escuela fue la pregunta de ¿cómo no vamos a tener actores para la televisión? Por eso trajeron a un experto de España, director de teatro para televisión, Cayetano Luca de Tena, para que fundara la escuela. Ahora, cuando Cayetano llegó a Cali, se encontró con que no había profesores para hacer la escuela y empezó a repatriar, y entre ellos trajo a un profesor caleño de expresión corporal que estaba en Santiago de Chile después de haber hecho la ruta por Bahía. ¿Cómo se llamaba? Y ese señor era Enrique Buenaventura. Raza de maestros. Y entonces Enrique Buenaventura trajo a Arceluz, un escenógrafo, trajo a Pedro Martínez, que venía para la televisión nacional. Bueno, y con Pedro Martínez llegó Boris Roth y Fanny Mickey y se armó, dijéramos, una planta de lujo que dio como resultado que en el año 59 ya había un grupo profesional con los primeros egresados y estos profesores, y en el año 61 ya había la primer compañía oficial de teatro del país, que era el Teatro Escuela de Cali. Que allá empezó todo. Sí, y allí empezó. Porque en Bogotá un profesor de la Universidad Nacional Húngaro, Ferenc Vajda, hizo el Festival Nacional de Teatro en el Teatro Colón, apoyado por la presidencia, y estos festivales, que fueron los primeros festivales nacionales, recogieron a esos grupos incipientes de esa época, y el TEC se ganó cada año con sus montajes que fueron La Diestra de Dios Padre, Historias para ser contadas, La Loca de Chaillot. Y entonces aquí se destacaba quién, pues Santiago García, Carlos José Reyes, Fausto Cabrera, los que estaban haciendo el Teatro del Búho. Y entonces en el año 61, que la compañía va a Francia, ya estaba Pedro Martínez, a Enrique Buenaventura y a Santiago García los becan el Teatro de las Naciones, y esto se puede decir que es el inicio del teatro colombiano que ya impactó la televisión colombiana, impactó, ¿no?, la televisión, y que además tiene un diálogo con el mundo, y empieza la necesidad entonces de hablar de nuestra propia realidad en el teatro, y se genera el tema de la dramaturgia nacional, obras como Guadalupe Salcedo, obras como las del Tecno, La Orgía. Eso es lo bonito, porque justamente nos dio identidad, tanto en la dramaturgia, en la construcción de una identidad también escénica, ¿no? O sea, hay algo que podemos hablar que sí es el teatro colombiano, que tiene una identidad propia, ¿no? Claro, el teatro colombiano, había teatro anterior, pero era un remedio del teatro español, sí, y del teatro tradicional. Y un poco el francés también, sí, el italiano. Y bueno,
era necesario porque ahí se aprendió mucho y hubo aportes tan grandes como Luis Enrique Osorio, que tuvo un primer teatro experimental como la comedia, pero realmente es con toda esta irrupción de una dramaturgia nacional que empieza un movimiento teatral importante. Y hagamos el salto a este festival. Este festival hace dos cosas. Una, se plantea el tema de la memoria viva, que en sus distintas versiones, y se plantea el tema de darle un reconocimiento al legado maestro, lo hemos llamado, o sea, el legado de Enrique Buenaventura, porque pues él es un pionero del teatro colombiano, pero es el pionero en Cali entonces finalmente él es el que termina heredando. Cayetano Luca de Tena el año se va y deja a Enrique encargado de la escuela y dice, ya vengo, y nunca más volvió, y entonces él retoma la escuela y consolida pues este proyecto que después se vuelve el grupo Teatro Experimental de Cali con una sala y esto, pero también funda el programa universitario de teatro de la Universidad del Valle, y también organiza, como a través de la Corporación Colombiana de Teatro, el surgimiento de grupos en la ciudad. O sea, y estos formación, grupos, o sea, ejercicio académico, ejercicio de gestión cultural, ejercicio de impacto gestión, social, ¿no? impacto social, y pone el teatro de Cali en diálogo con el mundo. Por ahí ya vemos al Galpón de Uruguay que vienen a visitarlo, hacen intercambios, a grupos españoles, ¿no? Entonces, queremos hacer este reconocimiento y también pues al trabajo del TEC. Maestro, me llama la atención y se podría afirmar dentro de esa explicación histórica que usted hace, que es quizás el punto interesante. Uno podría decir el teatro en Colombia antes y después de la Escuela de Teatro de la ciudad de Cali. Sí, ¿Cierto? se podría decir. Correcto. ¿No? Y Sí. existen los elementos para eso. Y se podría hablar también del teatro en Colombia antes del TEX y después del TEX. Es que lo interesante de lo que fue la escuela de teatro en Bellas Artes es que Enrique, por ejemplo, trajo gente del Teatro Independiente de Argentina, y ese Teatro Independiente de Argentina, que había abierto las primeras salas pequeñas de teatro, dio ya una modalidad de hacer teatro, que es grupos, ya no las grandes compañías, sino grupos que se proponen una lectura de realidad, una dramaturgia propia, y el teatro como un diálogo con el país y con el contexto. Y se buscó, si se quiere, y no es una pretensión, ir tejiendo lentamente lo que va a ser nuestra identidad en el teatro. Desde luego. Yo siempre he tenido como punto de partida, profe, que sin ese experimento de Cali no se hubiese irradiado las ganas de hacer teatro en Colombia. Es que el éxito, y además paradójicamente lo que hizo que la compañía de teatro oficial tuviera que saltar a un grupo independiente, fue el trabajo que Enrique Buenaventura hizo con la escritura de La Trampa, que fue la historia de Ulrico, un dictador centroamericano, pero además un trabajo muy interesante que fue el intercambio con La Candelaria. Correcto. Santiago García se fue a Cali a dirigir La Trampa y Enrique Buenaventura vino a La Candelaria a dirigir su versión de Macbeth, que era una lectura de nuestra realidad a través de Macbeth. ¿Y qué pasó? La Trampa se presentó en el Festival Nacional de Teatro, el Teatro Colón. Estaba Carlos Lleras Restrepo con todo su gabinete. Se presentó La Trampa para darle el premio, y el ministro de Guerra, que se llamaba, que era Ruiz Novoa, le dijo al presidente: esa obra nos ofende. Correcto. Y el presidente, si usted no hace nada, usted nos ha dejado humillar. Y al presidente le tocó darle la orden al gobernador, que era amigo de Enrique Buenaventura, que los destituyera. Cuando llegaron a Cali, tenía la carta de destitución. Fíjese qué bonita historia para hacer también memoria con el diálogo, porque a veces el farandulerismo de la radio no permite hacer estas reflexiones. Qué bien por el homenaje a Enrique Buenaventura. Yo lo siento también
como un homenaje a Santiago García, maestro. Perdóneme si de pronto me entromento en eso. No, Son dos maestros al que el país le debe, oígase bien, los principios de la construcción de la memoria histórica de Colombia. Te voy a contar esto. Yo lo primero que hice cuando empezamos a hacer la programación fue llamar a la Candelaria y decir, lo necesitamos porque está el homenaje. Pero ellos me dijeron, estamos en Cádiz en las fechas del festival, ¿por qué no lo aplazan 2 días? Y dijo, no podemos porque estamos entre el 1 y el 7. ¿Pero qué hacemos? Entonces, ingeniamos esta estrategia. Hicimos un lanzamiento el 12 de septiembre con la Candelaria en Cali. Hicimos 2 funciones y se le hizo un homenaje a la Candelaria. Presentaron Camilo, la alcaldía les dio un reconocimiento por los 50 años de historia e hicimos ese reconocimiento de la hermandad entre la Candelaria y el TEC. Muy interesante. Venga, yo quiero que vayamos a ver un poco, además de la historia del teatro, a su historia también, porque usted es abogado de profesión, pero ha estado vinculado a las artes escénicas desde hace muchos años. ¿Todavía ejerce la abogacía o ya nada? Ya conectado de lleno. Pasó así, en esa época, cuando yo hice teatro en el colegio con un compañero de curso que se llamaba Andrés Caicedo. Y entonces, era compañero suyo. Y entonces pero Andrés, que es el que conocemos, ¿no? que era un muchacho, como todos, que se llamaba Andrés Caicedo. Hicimos La piel del otro héroe, hicimos Las sillas, hicimos Recibiendo un nuevo alumno, y cuando terminamos el bachillerato resolvimos seguir haciendo teatro. Entonces mi padre me dijo, sí, pero el teatro no es una profesión en el país, estudia una profesión y seguís haciendo teatro. Entonces yo dije, bueno, pues voy a escoger una carrera en una universidad que tenga un excelente grupo de teatro. Y en ese momento el Teusaca había acabado de ganar el premio en el Festival de Manizales para ir a Nancy, y entonces realmente entré al Teusaca, y allí estuve en un grupo experimental que dirigió Enrique Buenaventura, Helio Fernández, y que trabajábamos en la sede del TEC. O sea, estaba en su sangre desde el principio. Sí. Bueno. Y después que terminé la carrera, pues me fui a España a estudiar a la RESAT. Tuve la oportunidad de estudiar dirección en el taller de actores profesionales con José Monleón, con Atahualpa del Chopo, que ya lo conocía por el Galpón. Pero el derecho, ¿sabes que me ha servido mucho como formación? Para peleársela por el sector como formación. cultural. De hecho, yo he sido representante del sector teatral en el Consejo Nacional de Cultura, en el Plan Nacional de Cultura. Ha servido, ¿no? Claro. Para tener tener criterios y construir argumentos exactamente, que sean coherentes con lo que a veces está organizado el Estado, ¿no? Que a veces, sí. a veces el artista no entiende esos procedimientos, esos discursos, y son claves también generar esos equilibrios en el diálogo, ¿no? Sí, y de hecho desde el año 77 ya existe la carrera del teatro, pero la generación nuestra, Gilberto Martínez, Orlando Cajamarca, Ricardo Camacho, estudiamos dentro de la universidad. Fíjate, Santiago García es arquitecto, Enrique Bonaventura es filósofo, Gilberto Martínez es médico, o sea, pero eso nos permitió esa alianza con el mundo universitario. Completamente. Además, fíjate, un mundo interdisciplinario en esos años 60, 70, ¿quién lo iba a creer? Sí. Hoy en día la pedagogía, la investigación científica, reclama la interdisciplinariedad. Sí. Y ustedes pusieron en práctica el concepto de interdisciplinariedad en las puestas escénicas. ¿Quién lo iba a creer? Claro. Eso en Europa era una innovación, maestro. Ahora es una innovación. Claro. Hoy es la innovación académica. Venga, yo quiero que hablemos del festival, Sí. porque usted tiene un reto grande de asumir la primera edición de un festival que seguro tendrá muchos años de aquí para adelante y que se empieza a consolidar dentro de los grandes festivales, tanto en Colombia como a nivel latinoamericano. ¿Qué reto cree que usted que se le viene aquí encima con este primer festival? Bueno, lo primero es destacar que este festival se ha realizado porque se logró un diálogo, una concertación entre el sector teatral de la ciudad y la Secretaría de Cultura y Turismo, y hubo esa disposición. Entonces, no es de un lado para otro, sino que se hizo una mesa, se estuvo durante todo un año viendo pormenores, y entonces eso hace que el festival nazca con arraigo y nazca con empoderamiento de ambas partes. Lo segundo es que, estando la Secretaría por medio, hay un presupuesto
estable que da sostenibilidad. Pero el reto es que el festival genere unas condiciones tales que la gente quiera ir a Cali. Una de estas condiciones es que realmente se le está pagando relativamente bien a los grupos invitados. Eso es fundamental, y se les ¿no? está atendiendo bien, en buen hotel, buenas lo que uno condiciones, llamaría dignidad para el artista. etcétera. Una dignidad porque queremos que el nivel profesional tenga un reconocimiento y se auspicie el diálogo entre los grupos del país. Entonces, por ejemplo, vamos a tener unas mesas temáticas en donde invitados nacionales e internacionales van a hacer sus reflexiones sobre dramaturgia, dirección, gestión cultural y teatro y posconflicto, el tema. Eso permite que la gente del país quiera ir a Cali. Hablemos entonces justamente de esa fiesta teatral que se va a vivir en la ciudad de Cali entre el 1 y el 7 de septiembre. ¿Qué salas tenemos? ¿Va a haber comparsa? ¿Qué va a haber? Cuéntenos. Bueno, o sea, vamos a viajar desde ya Vamos a a la ciudad de viajar. Cali. Hemos pensado en que el teatro lo hemos catalogado en 4 grandes áreas. El teatro de calle, el teatro de sala, el teatro para niños e infantil y el teatro de espacios no convencionales. Eso que nos permite que al invitamos para estas modalidades. Entonces, en lo de calle, en vez de poner en muchos sitios, lo hemos concentrado en 2 sitios, pero en cada sitio lo que va a haber es un evento. Es decir, en el Bulevar, que es un sitio que ahora ¿Cuál es el Boulevard del Río? Boulevard ¿Dónde pasa del el río? Río ¿Dónde están los gatos y ese es la tertulia. El Boulevard es esa zona de la Avenida Colombia que se hundió la avenida y arriba ya, quedó un sí. paseo, y ese paseo la gente se lo ha ido apropiando porque en Cali no había sitios para salir a caminar con el clima que tenemos. Entonces, Que es delicioso, me ciudadanía encanta la ciudad de Cali. se lo ha ido apropiando, ahí toman cerveza, charlan y esto, y se ha cuidado mucho el sitio. Entonces allí vamos a hacer el 1, el 2 y el 3, 3 funciones, 4, 5, 6, hasta las 7:30 de la noche. Entonces la gente no va a ver solo una obra, va a haber 3 obras, pero el día de la inauguración, Que es el día 1. Que es el día 1, se está trabajando desde la semana anterior, o sea, 3 semanas, con 30 artistas de Cali, de calle, músicos y gente del teatro, con Misael Torres del Ensamblaje Teatro, en un taller que va a dar como resultado un espectáculo de intervención del espacio público del teatro abierto. Ahí hicimos una alianza entre el Festival Internacional de Teatro y el pequeño festival, pero importante, de Nuevas Tendencias Brújula al Sur, y el resultado va a ser mesa de negociación, una intervención en el Paseo Bolívar, con 9 altares de la memoria y unos personajes que salen de los cuadros de Pombo y un tema pues de actualidad. Es que está muy completo, porque uno ve, se articulan, por ejemplo, también ejercicios académicos alrededor de conferencias, hay unas mesas temáticas, dentro de los homenajes hay exposiciones, hay demostración de trabajo, que eso es muy interesante, porque a la gente le gusta también saber cómo se prepara un actor, por ejemplo. Claro. ¿Qué hay detrás, el tras escena de poner en escena una obra? Eso es muy clave. Eso es muy clave y además sirve para que los grupos de teatro entren en diálogo con compañeros y colegas de todo el país y del exterior. Entonces, por ejemplo, las mesas temáticas, además son 100 cupos que se inscriben libremente, y además como que se trata de repartir entre todas las personas, pero además se les va a dar un refrigerio, se los va a tratar bien. Ustedes están que consienten a los artistas. Eso es bueno, Sí. porque los artistas tienen que sentir ese ejercicio de que su trabajo vale, ¿no? Sí. Porque es que hay veces uno encuentra que al artista ni le reconocen ese tipo de cosas. Claro. Que son fundamentales, Y que por son eso, básicas, digamos. Y por eso se está pagando por las funciones, se les está garantizando todo, el transporte, todo, pero además todos los espectáculos y todas las actividades pedagógicas son de entrada libre. Que eso es lo más interesante, y eso anima más a que la gente también asista, ¿no? Sí. Se paga su viaje, viaja a Cali, se paga su hotel, pero tiene toda la actividad gratuita.
Hombre, es que queremos vincular el teatro con el turismo cultural y también con que vean al teatro como una posibilidad de salir, compartir, hablar de las obras, no como una actividad culta, sino como una actividad de convivencia, de habitar la ciudad de que otra pertenece manera. a todas las Sí. poblaciones etarias, sexuales, raizales, todo tipo de personas que caben allí. Sí, y Total. por eso, mira, hemos hecho una programación en un espacio muy grande de 800 espectadores, 4 funciones, para llevar colegios, instituciones públicas y sectores como de alto riesgo en buses, y hemos puesto 80 buses para llevarlos y garantizar que estas nuevas generaciones tengan la posibilidad de ver teatro y que les expliquen de las obras, y ese también como que el festival debe formar público. Vamos a tratar de darles unas coordenadas, vamos a la audiencia bogotana que se anime a viajar a la ciudad de Cali del 1 al 7 de noviembre. ¿Qué tiene que hacer? Digamos, primero, ¿en qué sector se tiene que ubicar? ¿Cuál es el más central para estar cerca de las obras, para vivir la experiencia al máximo? Digamos como unas recomendaciones al visitante de la ciudad para que viva la experiencia del primer Festival de Teatro Bueno, Internacional de Cali. para la gente de Cali hemos programado en las universidades al sur, en el oriente, en las comunas, para que ellos no tengan que todos desplazarse al centro cultural. Pero Hay para el actividades visitante, descentralizadas. muchas actividades centralizadas. Pero para el visitante lo ideal es que justamente estén en el área del centro, entre todo el tema de la tertulia, el Peñón, San Antonio, donde están muchas de las salas, el Teatro Municipal, el Centro Cultural Confandi y el Boulevard del Río. Todo O sea, es el como tiempo, toda la quinta. como la quinta, la primera, el tema ¿La del río es cuál? ¿La el primera? Paseo no? del Río, la primera. La primera es la Sí. Paseo del Río, listo. Entonces, por ejemplo, el viernes, sábado, domingo y lunes, que son días de fiesta, el viernes y el sábado en el Parque del Peñón y en la tertulia va a haber programación entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. 4 obras, empieza una y después sigue la otra y la otra y la otra, es como un corredor cultural. La gente, hay restaurantes, entonces la gente sale a una obra, puede comer algo, vuelve, ve otra obra y se genera un ambiente. Y que las actividades normalmente son tipo 7 de la noche, por las 5 de la tarde, 6 de la tarde, por la mañana se puede ir para el río Pance, se puede ir a piscinear, Sí. un plan bacanísimo Sí, para vivir y acá además en- hemos programado funciones hasta las 10 de la noche, que terminan a las 11, momento ideal Pues para sí, para- salir a la rumba. a vivir la Cali calentura, que Cali para parrandear sí que es sabroso. Sí, sí, Total. sí. Ah, y por eso en la inauguración vamos a tener una Big Band, que es la banda departamental con 46 músicos profesionales que van a tocar música contemporánea, pero van a terminar con los temas del grupo Nietzsche. Pues Maestro, buenísimo. ¿sabe que le voy a sugerir respetuosamente? Ojalá algún día la Secretaría de Educación de Cali al menos pudiese ventilar esta historia del teatro en Cali como constructora de nación, como constructora de país, lo que ha significado la Escuela de Teatro en Cali y el TEC para la formación de nación en este país. Me gustaría que algún día, al menos... Pero te quiero dar una Sí. noticia al respecto. Un profesor de la Universidad del Valle, que fue del TEC, colega nuestro, en su año sabático, y con el apoyo de la Universidad del Valle y todos nosotros que leímos los datos, ha hecho una investigación que ha recuperado los documentos del teatro en Cali entre el año 68 y 88. Y entonces en el festival va a ser su primer avance de la investigación. Excelente, no estoy pidiendo asignatura porque en este país todo es asignatura y Sí, asignatura, pero sí que se puede socializar eso desde el compromiso cultural que tienen hoy en día los programas de las alcaldías Sí, departamentales. este investigador es el actor y director Gabriel Uribe, Claro. y lo que esperaremos es que el resultado de esta investigación, que tiene videos y tiene documentos,
pues lo podamos hacer una gran divulgación. Gracias. Pues Fernando Vidal, director del Festival Internacional del Teatro de Cali, desde acá le deseamos muchos éxitos en esta gestión y en este emprendimiento cultural que se toma a la ciudad de Cali. Muchas gracias. Y esperamos que se animen algunas personas y vayan y que empiecen a programarse porque cada año Que va lo a haber- armen en su agenda anual. La idea de la Secretaría es que haya 5 grandes eventos de ciudad: el Petronio, el de salsa, el de danza, el internacional de cine y el internacional de teatro. Y ahí ya Entonces es pegan un... todas. Faltaría una por ahí de las artes plásticas. Que Faltaría uno de las artes plásticas. Ya queda, digamos, Sí. multidisciplinar toda la propuesta Sí. de grandes eventos en la ciudad. Sí. Pues lo felicito y háganos usted otra vez la invitación entonces para que no se pierdan ese Festival Internacional de Teatro. Festival Internacional de Teatro de Cali 2016, del 1 al 7 de noviembre. Teatro de calle, teatro de sala, teatro de espacios no convencionales para niños y con muchos estilos variados para todos los gustos y para todo público. Fernando Vidal, director internacional del Teatro de Cali, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y desde ya quedamos conectados en esta cita anual del Festival Internacional de Teatro de Cali. Gracias.